Buenas noches, estimados amigos de Biopolítica, los de abajo. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa, de fecha martes 24 de noviembre del 2020. Biopolítica, los de abajo es un programa producido por el Movimiento de Desarrollo Sostenible MODES. Estamos en la co-conducción de este programa desde aquí de nuestros estudios. Quien les habla, Víctor Raúl Bernoy Neira, y vía Zoom, Ismael Zárate Miranda. De igual manera, nos acompaña Jesús Bernoy, integrante del movimiento el día de hoy. El tema que vamos a tratar es crisis, gobierno transitorio y nueva constitución. Bienvenidos Ismael, bienvenido Jesús. Cabe recordar que Biopolítica, los de abajo, es un programa que lo que busca es la verdad. A partir del análisis que podamos hacer, que vamos a hacer, que venimos haciendo de la situación económica, política y social, nacional e internacional que hoy vivimos. Nosotros somos un canal de YouTube y que lo difundimos a través de las redes sociales, pero con un punto de vista crítico de lo que los medios de comunicación masiva dan como versión, la clase dirigente, la clase política, los grupos de poder económico, partidos políticos, grupos empresariales, las cúpulas partidarias. Nosotros, ellos tienen su verdad, ellos son los de arriba, y nosotros los de abajo somos las personas comunes y corrientes, no somos personalidades mediáticas, mucho menos, pero sí con la capacidad suficiente de hacer análisis político, tratar los temas y buscar darles soluciones. Pues bien, el tema de hoy es crisis política, gobierno transitorio y nueva constitución. Vamos a empezar, Jesús, Ismael, por narrar más o menos cómo se han dado los acontecimientos. Primero, la crisis. Consideramos, al menos de mi parte, luego le cedo la palabra a Jesús y a Ismael. Hemos estado conversando antes en el movimiento, estamos por sacar un pronunciamiento, y esta crisis no es solamente política, no es solamente crisis moral, también es crisis económica. A ver, Ismael, te cedo el pase a ti. Respecto a la crisis. Buenas noches. Ya esto pues no es solo de ahorita, pues esta crisis, pues el Perú está, vamos a decir, ahogado pues de escándalos de corrupción a nivel ya de lo más alto del gobierno, ¿no? Y qué decir de la parte empresarial, de los escándalos, los destapes que ha habido también a nivel del Club de la Construcción, de Odebrecht. O sea que ya habíamos llegado a una situación donde parecía pues que no quedaba otra salida que la protesta en las calles, ¿no? Y esto se dio a raíz de que, bueno, pues del enfrentamiento entre los dos más poderes del Estado, enfocados en una lucha a ver quién tenía más protagonismo, ¿no? Y en el que también vamos a decir que por el lado de la prensa, ellos también jugaron su partido aparte y jalaban, como se dice, agua para su molino, para no perder, en este caso, las regalías con que el gobierno los estaba también tratando de tener de su lado, ¿no?
Así que esto pues era, vamos a decir, como diría García Márquez, una muerte anunciada de este gobierno de Vizcarra, ¿no? Que tarde o temprano se iba a dar este tipo de protestas, ¿no? Y finalmente pues terminó pues vamos a decir, un gobernante más manchado por la corrupción. Ajá. Jesús, ¿tú qué puedes decir? Tú comentabas de que detrás de esto había habido un conflicto, como también lo refiere Ismael, entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero esto también implicaba a otros, que en cierta manera también, como se dice, han sido y los que siguen siendo el poder tras el trono. Dime. Claro, lo que pasa es que esta situación que nos ha pasado, en la cual hemos tenido la experiencia sui generis de tener 3 presidentes en una semana, no es algo novedad. Ya lo hemos pasado también con el propio Toledo, en donde cuando salió hubo la marcha de los suyos, en donde hay una población que reclama, recuerdo eso porque también salieron los jóvenes, ya, y más que nada era el desgaste de la forma como se manejaba el modelo económico que tenemos en el Perú. Entonces, esto ha hecho que estén los mismos protagonistas. Los protagonistas principales, ¿cuáles son? Los que manejan el sistema financiero. Al manejar el sistema financiero, pues mueven todo. No podemos negar esa realidad y que se tradujo en la insatisfacción y lógicamente el enfrentamiento en esta pandemia, porque lo que ha hecho esta pandemia es agudizar y evidenciar a este modelo en toda su brutal abuso. Entonces, lo que ha pasado en este enfrentamiento es que ha habido ya el gobierno que ha priorizado el beneficio como siempre se ha hecho. Esto no es que simplemente lo ha hecho él solamente, es una continuidad de beneficiar a los que manejan la economía y las finanzas en el Perú, que son, creo que los dueños de los bancos, que no son muchos, que son pocos. Entonces, y una de las prioridades que hizo este gobierno fue justamente darle préstamos por una cantidad de 60.000 millones con intereses blandos. Entonces, 1%, y el porcentaje para las micro y pequeñas empresas pues era el segundo plano. Entonces, más prioridad le dio a este 70%, 70%. Este sector minoritario, pero que sin embargo se ha beneficiado. Y aparte de la industria farmacéutica, y etcétera, etcétera. O sea, esto es una continuidad. Y al ser una continuidad, bueno, de alguna manera en el Congreso se trataron de buscar una salida para beneficiar pues, a los que estaban beneficiados, con alguna que otra medida. Por ejemplo, las AFPs. Las AFPs, las normas de las AFPs, y ahí empezó el enfrentamiento, justamente cuando el Congreso empezó a plantear ya que haya cambios en el manejo de las AFPs, que haya una mejor apertura, por tanto fue una presión que se le hizo al propio gobierno, que al final sacó los 2.000 soles para los aportantes, porque en realidad los bonos y lo que se dio el gobierno pues no coberturaba todo, había segmentos de población que realmente la estaban pasando muy mal. Se paralizó la economía, esa es una realidad. Entonces, esto no le gustó pues al sistema financiero, a los que manejan el sistema financiero, y ahí empezó ya realmente el choque entre el Ejecutivo y el Congreso. Luego vino... O sea, Jesús, entonces tú nos dices de que en el Congreso, en cierta manera, hubo congresistas que asumían la defensa de las grandes empresas, ¿no?, que se vieron beneficiadas con el respaldo ejecutivo, fundamentalmente y mayoritariamente aquellos que representaban en cierta manera la mediana, pequeña empresa que no fue beneficiada, ¿no? O sea, el 70%, permítanme Jesús, estimados amigos, y para que sepan, y eso no se dice, ¿no?, el 70% de préstamos para reactivar la economía, se llama Reactiva Perú, si no me equivoco, ¿no?, ese programa
fue destinado a los grandes empresarios y grupos financieros. El resto, 20-30%, ¿no? Se lo repartía la pequeña y micro y mediana empresa. Y fueron los más afectados. Y obviamente ellos fueron los más afectados, incluso, estimados amigos, ¿no? Fueron los últimos en trabajar, mientras la gran empresa, no. Los grandes centros comerciales trabajan normalmente, los exportadores también de igual manera, aunque hubo un tiempo, sí, ¿no? De que no trabajaron, pero ellos fueron los primeros, prácticamente las mineras, hay quienes dicen, no, que las mineras se han sido afectadas por otro, no, es falso porque dejaron de trabajar un pequeño lapso de tiempo, nada más. Al final... La cuarentena, ¿no? ¿Qué cuarentena? Noventena, porque hemos tenido más de 100 días paralizados al Perú. Pero ellos no. Los grandes empresarios, los grupos farmacéuticos en ningún momento pararon. Sí, continúa. Claro, entonces, y esto dio de que, a pesar de que y también se inició una campaña por parte del Ejecutivo de desacreditar al Congreso. Entonces, ¿por qué? Porque el Congreso de alguna u otra forma no será el perfecto, porque tampoco vamos a darles un gran halago, porque tampoco es, pero sí, al ser representantes de la población en un proceso electoral, ya trataron de dar una respuesta desde su perspectiva de partidos políticos, porque tampoco son de izquierda la mayoría, sino también son de derecha, pero desde su propia visión trataron de dar normas que de alguna manera beneficien a las grandes mayorías. Pero como tocaron, pues, lo que más le duele a los dueños de los bancos, les dolió en el corazón, en el bolsillo. Entonces, la reacción del Ejecutivo fue fuerte. Entonces, ahí empezaron los choques. La AFP fue uno, ¿ya? Tiras y jales, y todavía yo creo que la mayoría recordará el discurso, que lo que había dado el gobierno era bastante, poniendo en el bolsón a todos, como si todos los aportantes tuvieran el mismo bolsón económico, ¿no? Entonces, luego vino la ONP, pero lo que más le dolió es que lo que presentó la congresista García, que es la ley de la usura, en la cual en esa norma se buscaba que las tasas de interés bajen. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la economía del Perú que se ha movido en base a los créditos, bueno, y como nos agarró a la mayoría en una situación de sorpresa, porque nadie esperaba que en marzo hubiera una pandemia y de pronto paralizaran la economía, nadie lo esperaba. Entonces, mucha gente estaba endeudada o tenía la micro y pequeña empresa, las pequeñas empresas tenían que pagar sus deudas al paralizar la economía, porque se paralizó la economía. Entonces empezaron a ahogarse con el pago de la deuda y los intereses. Entonces, ¿qué planteó este señor para beneficiar a los financieros? Simplemente reprogramación. En una situación en la cual la economía paralizada, reprogramar sin que bajen los intereses y nada, es un abuso total, porque se enriquecen más los bancos. Entonces, esto pues de alguna manera trató el Congreso dentro de las diferentes grupos que hay dentro del Congreso, se trató de hacer algo, pero no le gustó a los bancos, y ahí empezó el cruce. Entonces, y adicional a eso se vino pues lo de la desesperación del expresidente Vizcarra. Sí, Jesús, sí. Bueno, en este enfrentamiento que fue básicamente por la parte económica, que el gobierno al final devino en ser el gran defensor de las entidades financieras, de los empresarios, de las finanzas, terminó siendo el gran defensor de los dueños de los bancos. Y bueno, que a la vez son dueños de AFPs y en mucho de la economía del país. Y en nada, o muy poquísimo, en lo que significa beneficiar a la población, vía la microempresa, la pequeña empresa, y cómo reactivar pues el país. Pero más adicional a esto se vino pues lo que se estaba haciendo lo que pasaba en la fiscalía, en la cual se estaban develando pues ya situaciones muy críticas para el expresidente. Yo pienso que para él habrá sido así, en la cual se propaló de la noticia de que un exministro de él se estaba presentando como colaborador eficaz.
y que al final creo que pasará. Aspirante a colaborador eficaz. Sí, a colaborador eficaz, y que al final pienso que si por algo se estaba empezando ya a salir en los medios, es porque al final se concretará. Pero esto generó también un gran malestar, y creo que también fue la copa que colmó el vaso, y al final vino pues lo que sucedió, la vacancia por incapacidad moral, porque obvio, este señor ya era muy evidente, tal vez haya sectores que no piensen así, pero ya era evidente que estaba utilizando el poder político con la ministra, ¿cierto? El propio procurador, no, la ministra de Justicia, el propio procurador Amado Enco, que renunció porque no se sentía cómodo. Entonces son diferentes presiones que se hacen, y al final terminó esto, ¿no? La desconfianza de que continúe usando el poder para obstruir la justicia, porque eso es lo que estaba pasando. Y esto fue pues causal para que se le vacara. En lo personal sí estoy de acuerdo, de que realmente fue una decisión bien hecha, y que lógico, yo pienso de que si generó malestar, fue básicamente por la forma como los medios de comunicación financiados por el gobierno, entonces se enfocaron de que no era conveniente. Yo creo que todo lo que sea corrupción, cuando se tiene que tomar la decisión de sacar un corrupto y que está obstruyendo la justicia, yo pienso que se tiene que hacer. Creo que para un país en las circunstancias en las cuales estamos, totalmente era una necesidad de que se haga. Ahora, lo lamentable es que los medios de comunicación financiados por el Estado, porque también han sido afectados, pero entonces al ser afectados por la pandemia, dejaron de vender. Creo que por ahí el comercio ya no tenía las publicidades que tenía antes, entonces porque lógicamente las compañías ya no pagaban auspicio, entonces dependía básicamente de lo que le daba el Estado. Entonces, en vez de ser medio de comunicación imparcial, se parcializó con el señor Vizcarra, y comenzaron a hacer una campaña de medios escandalosa, animando a reclamar, a salir a las calles. De pronto, creo que quedará como la historia, un médico financiado por una empresa financiera, siempre se pasaba diciendo no, que no haya reuniones, que los contagios, y de pronto claro, dijo, para estas marchas no. Elmer Huertas, ¿no? Elmer Huertas. ¿Qué anecdótico va a quedar para el país este señor que en lo que le convenía decía contagios, aterrorizando a la gente, y de pronto para las marchas no hay contagio, las marchas no se contagian. Es una cosa que realmente nos queda de anécdota para nuestras generaciones, de cómo es lo flexible de algunas personas en sus opiniones médicas. Entonces, bueno, al final hubo gente que sí vio más allá que un enfrentamiento de grupos económicos, y cuestionó lo que realmente es el tema de fondo. Y el tema de fondo es el modelo económico, que felizmente muchos jóvenes empezaron a salir a las calles y a decir ni Vizcarra ni Merino. Entonces eso de alguna manera reflejó lo que pasó, ¿no? Que lamentablemente algunos medios dicen que en el extranjero que no, que era por defender a Vizcarra. Eso es falso. La gran mayoría de jóvenes, mucho de la población, simplemente ya estaban cansados. Lo que pasa es que esto fue algo así como un desahogo de la población de tanto maltrato que ha sufrido. Entonces, pero lo que ha quedado evidente es el modelo económico. Claro. Ismael, ¿qué puedes agregar tú al respecto en relación a esa crisis? Ya tenemos claro que en el fondo del asunto de esto, de la crisis que tenemos, de la crisis estructural que se vive en el Perú, del modelo económico, de los grupos de poder que se han enfrentado, ¿no? Una partidocracia, ¿no? con, digamos así, aquellos que en este caso Vizcarra representa a los que no son de partidos,
¿no? Porque esa es la verdad, ¿no? Y que ellos, en el Poder Ejecutivo uno y en el Poder Legislativo otros, empezaron a lidiar por el poder para, digamos así, amigos, ¿quién defiende mejor al modelo económico de los grandes grupos económicos y financieros del país? Y que lamentablemente los partidos, casi todos los partidos políticos, se han prestado a eso. Ismael, ¿puede ser así? Bueno, Dime. no, bueno, mira, como, bueno, vuelvo a repetir que esto pues no se ha generado recién, ¿qué te digo? Ayer, ni hace un año, esto lo tenemos años. Y si este enfrentamiento, vamos a decir, que ha habido entre poderes, ya es, vamos a decir, vamos a decir como que ya estábamos tocando fondo. O sea que ya era, vamos a decir, a la cabeza del gobierno y del legislativo habían, vamos a decir, un sinfín de intereses bajo la mesa. O sea que acá nadie defendía intereses del Perú, sino más bien estaban intereses subalternos. Y en este caso, la gran corrupción estaba campeando por todos lados, ¿no? Y si haces un análisis, vamos a decir que hasta los mismos partidos políticos están embuidos en este tema, porque si bien vamos a decir que los partidos integran a las finales, son los que ponen a los candidatos para el Congreso y para el gobierno, también había que analizar qué parte le tocó a los partidos políticos en este desprestigio, vamos a decir, generalizado a nivel de toda la nación, porque no es un secreto que tú para integrar una lista política para el Congreso o para una alcaldía o por una gobernación, más allá de tu ideología política, estaba tu bolsa de dinero que ponías sobre la mesa y comprabas vamos a decir, tu curul. O sea, esto pues ya era un hartazgo generalizado. Pues, y para mí qué bien que los jóvenes salieron a las calles porque era la única forma de poner coto a esto, ¿no? Ahora vamos más allá, quizá el joven o la prensa en este caso quiso manipular esto, pero vemos que todavía siguen habiendo marchas, siguen habiendo gritos de protesta, pero ahora sí no lo cubre la prensa. ¿Por qué? Porque ellos ya encontraron vamos a decir, lo que ellos querían, ¿no? Pero vamos a eso, pues que la gente sigue con el descontento, pues, y con este gobierno, vamos a decir, con este gobierno provisional o de transición, parece que va a seguir lo mismo, pero en este caso ya tenemos de aliados nosotros como movimientos, los sindicatos, y en este caso los jóvenes, que estaremos alerta. Esta vez ya no nos van a agarrar, como se dice, pues, mirando hacia atrás, ¿no? Sino ahora mirando de frente, porque son intereses de todos los peruanos, ¿no? Y de la nueva generación que viene detrás de nosotros, ¿no? ¿Qué Perú le queremos dejar? ¿Queremos dejarle este Perú lleno hasta el cuello de la corrupción? ¿O realmente dar un zamacón y librarnos de una vez por todas de todo esto, ¿no? Y por eso es que yo pienso exigimos el cambio de constitución, ¿no? Porque tenemos que hacer los cambios de raíz. O sea, en este caso, pues la corrupción está tan, como te decía, tan involucrada en el aparato del Estado, en los gremios empresariales, que es muy difícil que de buena voluntad se quiera quitar, ¿no? Eso es quizás lo que opino, Víctor. Ya. ¿Algo más al respecto, algún ingrediente que se nos ha escapado de las causales, ¿no? De lo que hacia afuera transmitían los medios de comunicación, pero en el fondo, en estos contubernios, en estos conflictos, falta para que agregar, Jesús o Ismael, algo más? Bueno, lo que se agregaría es que también estamos en pleno proceso electoral. Eso también, de alguna manera, ha hecho que se agudicen, porque al final los que salieron a las calles eran los candidatos. Ya, los candidatos que estaban en campaña. Salió Julio Guzmán, salió Verónica Mendoza, y que sepamos yo, fueron, pero, ellos y sus grupos fueron rechazados, ¿no? Sí, sí, Ismael. Claro. No, por eso, o sea, por eso, eso mismo, ¿no? O sea, ya el mismo los mismos jóvenes o los que estuvimos o participaron en esas marchas fueron los que realmente rechazaron allá a este viejo sistema que siempre se ha querido, vamos a decir, manipular y tratar ahora de sí, o sea,
agarrar la bandera de la, no a la corrupción, pero sí ellos están metidos pues en todo ese lío, ¿no? Ahora sí, a Vizcarra, ¿qué te digo? A Guzmán sí le dan prensa, pero ¿por qué no le dieron prensa anteriormente cuando tuvo el escándalo ese en el famoso hotel, ¿no? Donde se jugó. O sea, El hotel donde se es jugó. como se dice, pues, claro, cuando sí Corriendo les con conviene sí, cuando no les conviene no. Claro. Ahora también analizar hasta qué punto los medios de comunicación nadie los controla, ¿no? O sea, ellos tienen el poder absoluto y no es un secreto que también detrás de ellos hay intereses pues económicos. O Claro. sea, ellos sí pueden salir a criticar, vamos a decir, pero cuando les conviene y cuando no, sí se callan la boca, ¿no? En este caso, como el caso de este doctor Huerta, que sí, para él sí está bien ir a la marcha, pero no está mal ir a las playas, ¿no? O sea, Claro. ¿qué mundo vivimos, no? Claro. Ya, Ismael, entonces ya más o menos, amigos de política, los de abajo, para que se vayan, se formen según nuestra opinión, ¿no? Obviamente nosotros no estamos con el camino de la violencia, pero tampoco estamos con en el camino de la contemplación, ¿no? De que estos pasen y que solamente se limite, ¿no? A que el modelo es económico y la constitución no son el problema. El problema es una cuestión de personas, ¿no? El problema para los neoliberales y liberales es, ¿no? Si un país está mal es un problema de gestión, ¿no? Es un problema de eficiencia, ¿no? De manejo, que puede ser, pero en problemas tan hondos que tenemos, ¿no? De privilegios, de corrupción, de instituciones que no están funcionando bien por la corrupción, ¿no? Va más allá, ¿no? Esto es un ciclo en el cual se retroalimenta, ¿no? Y que este modelo económico ya engarzado hasta los partidos políticos, ¿no? Que como decía Ismael, ¿no? Hasta se toman la molestia de tener en cada organización política, ¿no? Un representante de esos intereses, ¿no? Para decir, de los financieros, grupos económicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que pasa en el Perú, estimados amigos. Y obviamente la gente, el pueblo, sobre todo la juventud, ha percibido, ¿no? Porque acá los empresarios, obviamente, ¿no? Si hablamos de corrupción, mucha gente está involucrada, ¿no? Desde abajo hacia de arriba, ¿no? Nadie puede decir... Sí. Disculpa que te interrumpa. Sí. Pero es que el modelo económico descansa en la corrupción. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en el Perú es que está habiendo contaminación, depredación. O sea, necesitan de la corrupción para poder desarrollarse y lograr todo el control financiero, tributario. Es escandaloso. Entonces necesitan de esto de acá. Entonces han hecho, el país está estructurado de tal manera que todo el sistema judicial, la parte de la SUNAT, Indecopi, todo está engarzado de manera tal que ellos se benefician. Entonces, ahí está el tema. Ellos dicen, ese grupo de derecha que dice, vamos a luchar contra la corrupción. No, hay que cambiar el modelo, porque ese modelo se sostiene en la corrupción y necesita de la corrupción. Entonces, si cambiamos el modelo, obviamente que vamos a cortar, pues, esos espacios, esos hilos de poder que se han tejido justamente para sostener al modelo. Entonces, he ahí, como dice el tema de fondo, la Constitución. Ok, hasta aquí terminamos esta parte, estimados amigos. Volvemos dentro de un instante para tratar el tema después de de la crisis, que hemos visto que no es solamente una crisis económica, política, sino una crisis económica, moral, obviamente, que ha generado estos sucesos que lamentamos, ¿no? Porque terminó con la vida de dos jóvenes y varios heridos, incluso de gravedad. Volvemos, amigos. Volvemos, amigos.